pero por lo pronto, si les parece, vamos dando entrada a mi querido Héctor Javier Sánchez, el doctor Héctor Javier Sánchez, conductor estrella de Mirada Crítica y de Rompeviento TV, y la doctora Violeta Núñez, que también ya apareció, y ya aparecerá el de los tacos, Jesús Escobar, en un instante. Buenos días, Violeta, buenos días, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Ernesto, Alberto y Héctor, y Jesús todavía no está con nosotros, ¿verdad? Sí, no, por favor, no le hagan burla de su limusina naranja, ¿eh? Sí. No encuentro dónde estacionarla, yo creo. Nos mandó un video ahí de que viene en el metro y que viene retrasado, Jesús. Oye, Héctor, si pudieras centrar un poquito tu cámara, si pudieras bajarla un poquito. Ahí está. Ándale, algo así. Bueno, pues buenos días, Violeta, buenos días, Héctor. ¿Qué tal? Muy puntuales, buenos días, qué bueno. Pues si les parece, vamos entrando en materia sobre los temas que vamos a abordar pues esta mañana, y uno de ellos, no sé si tuvieron oportunidad de ver la entrevista completa que le hace Carlos Salazar, el pues saliente presidente de la Cámara de Comercio, del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Coordinador Empresarial, pues salió de la dirigencia, y ese mismo día que estaba saliendo, pues le realiza una entrevista nada más y nada menos que a Carlos Slim. No sé si tuvieron oportunidad de verla completa, Héctor, Violeta. Sí, no sé si Violeta quiere empezar, adelante. Sí, si les parece, tenemos 3 clips sobre la intervención. Me gustaría iniciar con esto que señala del periodicazo. Hay varios ángulos, habla también de la guerra comercial de China con Estados Unidos, habla del petróleo, hace un recuento, un antecedente, en fin, habla de crisis civilizatoria, en fin, una entrevista por demás muy particular con Carlos Slim. Me gustaría ir colocando primero, en lo que toca a México, algunos señalamientos que hace ahí Carlos Slim. Así que si les parece, vamos a escuchar esta primera parte y luego ponemos las otras, por favor. Adelante. Yo termino, como sabes, el día de hoy mi mandato como presidente del CCE, y una de las principales presiones que yo tuve es que había empresarios y organizaciones que querían pues, que yo fuera más estridente. Hablaban de firmeza, pero al final lo que buscaban es esta estridencia para protestar por cualquier cosa que no nos gustase. Mira, yo creo que lo peor que puede pasar, y que desgraciadamente está pasando en México, es el conflicto, la desunión. Yo creo que es absurda. No ayuda en nada a nadie. Yo creo que cuando un gobierno es electo democráticamente, hay que respetarlo. Hay que discutir con ellos, con los técnicos, con los secretarios de los ramos, etcétera, etcétera. Hay que tratar de aportarles planteamientos, ideas, programas, pero el tener conflictos, yo diría a veces caprichosos o ideológicos, es una tontería. Porque si lo que va a hacer las cámaras es confrontar por confrontar, por principio, porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, pues es una tontería. Lo que tenemos que buscar es la unidad nacional y buscar que estamos todos jugando en el mismo equipo. Entonces, descomponer al país, dividir al país, dejar de invertir. Yo creo que los conflictos hay que ir a discutirlos, sostenerlos en la discusión, pero pues no es de periodicazos, no es a base de agarrarse a periodicazos como se resuelven los problemas, ¿no? Es que si tú tienes un problema en tu casa, pues no lo vas a resolver a periodicazos, o en tu empresa. En las empresas también nos pasa igual. No pensamos todos igual. Entonces, aparte de que hay que respetar al otro, hay que discutir, razonar, etcétera. Yo creo que lo que nos urge en México
es, en lugar de estar discutiendo y peleándonos y encontrando los lados flacos del otro para darle un trancazo o para molestar, es pensar en la importancia y la responsabilidad que tenemos con el país, con la sociedad, con la población de México, y no estar confrontados. Doctora Violeta Núñez Rodríguez, ¿qué decir de estos dichos del empresario Carlos Slim y de esta confesión también de Carlos Salazar, pues el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, donde dice que lo presionaban para que pues se viera más beligerante y más agresivo hacia la administración de López Obrador? Bueno, otra vez buenos días a todo el auditorio que nos acompaña, a Ernesto, a Alberto y a Héctor. Esta entrevista a mí me parece muy, muy interesante, reveladora, una entrevista que pues si uno la revisa y la analiza, pues tiene algunos tintes críticos. No sé a ustedes qué les pareció, por ejemplo, la evaluación que hace Slim del gobierno de Salinas, interesante, ¿no? Dice que en términos de política económica durante este gobierno fue un error cómo se condujo esta política, y bueno, habla también de los excesos del Fobaproa, que también eso a mí me llama la atención, sobre todo en todo la ola privatizadora donde él también se sube. Y bueno, y esta otra parte que va a criticar también de una manera importante sobre el gobierno de Calderón, de todos los ingresos que entraron a través de la subida del precio del petróleo y que fueron desaprovechados, ¿no? Es decir, hace una crítica interesante en términos económicos desde el gobierno de Salinas, que a mí me parece fuerte, ya lo verán los que no han tenido oportunidad y las que no han tenido oportunidad de verlo, es muy, muy interesante. Y también me llama mucho la atención la posición que tiene en torno a este gobierno, en particular sobre las finanzas públicas, y dice que ha sido un acierto, ¿no? Un acierto total. Y bueno, en comparación con los otros gobiernos, pues su crítica permanece a lo largo de la entrevista. La entrevista, como tú dices, Ernesto, es una entrevista que incluso se va a los orígenes de la humanidad, ¿no? Pero hace todo un recorrido por también lo que está sucediendo ahorita con la guerra en Rusia y Ucrania. Y bueno, pero se centra ya finalmente en analizar lo que ha pasado aquí en México, y que es muy, muy interesante. Por supuesto que está respaldando al gobierno de López Obrador. Dice, estamos en un momento crucial donde hay una gran oportunidad para transformar esta realidad. Sin embargo, la realidad en la que nos encontramos inmersos, y con esta, insistiría yo mucho, con esta visión crítica que hay de los sexenios anteriores, y que a mí realmente me sorprendió la visión y la crítica que le hace al gobierno de Salinas, insisto, porque él fue uno de los que más se benefició en este sexenio, ¿no? Yo por ahí entraría y después comentaría ya sobre lo que él, si hay oportunidad, sobre lo que él dice de este sexenio actual, que insistiría en términos económicos, para él es un acierto lo que se ha estado haciendo, hace énfasis, vuelvo a repetir, en el manejo de las finanzas públicas sanas, y bueno, me parece que está dando pues ahí un espaldarazo al presidente López Obrador. Antes de preguntar a Héctor Javier sobre este punto, ya está aquí Jesús Escobar, bienvenido. ¿En qué taquería estás, Jesús? Se te ve ahí muy animado. Buenos días. Muy buenos días a todos, a todas. Una enorme disculpa. No voy a criticar a nadie, simplemente diré que el metro de repente, pues no es tan fiable. Hasta me espanté por ahí. Dije, ahorita voy a reportar la nota del momento cuando nos desalojaron, pero no, fue simplemente que se fundió la luz. Entonces, pues ya tuvimos que aplicar la vieja de nuestros abuelitos. Vente caminando. Entonces ya llegamos aquí, ya estamos listos. Bueno. Pues sí, es culpa del metro, claro. Sí, no, se entiende.
Sí, sí. Esos videos. No te pongas sentido, Ledesma, no te pongas sentido. No nos hagas dramas. Ahí te la voy a aplicar, ¿eh? Ahí te la voy a aplicar. Ahorita conversamos ese punto, sobre unos videos estilo Ucrania. Héctor Javier, el empresario Carlos Slim dice básicamente, entre otras cosas, me llamó la atención que dijo, entablar un pleito por ideologías es una tontería. En referencia, no sé, a que empresarios, por supuesto, yo estaba pensando en la Coparmex, que lo único que tiene es eso, ideología. Pero yo creo que en el fondo más bien el mensaje es, a ver, jóvenes, el tema principal es el dinero, y la única ideología que puede haber existir es el negocio. ¿Tú cómo ves esta entrevista, esta conversación y las revelaciones, Héctor Javier? Mira, yo lo veo súper interesante, la verdad es que hasta me dan ganas de grabarla porque me parece que puede ser hasta inclusive material educativo para aquellas personas interesadas en ciencia política, ¿no? Slim, recordemos, no es una persona que dé entrevistas a cada rato, es muy parco, digamos, en sus comentarios cuando hace a la prensa, y recordemos que antes de empezar este gobierno, pues estuvo criticando duro también al presidente López Obrador, cuando, por ejemplo, estaba la coyuntura de si se cancelaba o no el aeropuerto internacional de Texcoco. En algún momento llegó a decir que le preocuparía o que le daría miedo que con la llegada de AMLO se aplicaran criterios equivocados para las inversiones, y si ese criterio, digamos, para hacer la toma de decisiones, se diesen sin información suficiente, ¿no? Es decir, por ahí le estaba dando. También recordemos que pues, en una época fue 4 años, para ser más o menos exactos, fue el hombre más rico del mundo también, ¿no? Y obviamente pues, del país lo sigue siendo desde hace mucho. Ya comentaba Violeta, pues desde la época de Carlos Slim, cuando pues, le regalan literalmente pues, a Teléfonos de México, es cuando salta, digamos, de ser un empresario más aquí en el país, digamos, más o menos promedio, pues es donde se va a la élite de la élite y le da un brinco espectacular, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se dan esos escenarios antes de. El presidente ya también le respondía en aquel momento, criticándolo, por ejemplo, con su emporio de telecomunicaciones, ¿no? Lo culpaba de que no todas las zonas aquí en México tenían servicios de comunicación. Y recordemos aquella frase de todo territorio Telcel, ¿no? Que somos aquí en el país. Y pues ya sabemos que no. Los que tenemos la gran oportunidad de ir a comunidades rurales, vemos que es pues, muy carente de servicios de este tipo en zonas excluidas, zonas marginadas. Volviendo a la entrevista, por supuesto, primero habrá que ver la introducción que hace Carlos Fernández Lomelín, de lo que dice, ¿no? Prácticamente ahí hace una narrativa, un resumen del haya sido como haya sido, y también me recordó aquellas declaraciones de Javier Duarte, no sé si ustedes se acuerdan, cuando hablaba de la estridencia, ¿no? Cuando lo apresaron y decía unos rollos que, pues a ver quién le entendía, pero sí, hasta en verso decía esto de la estridencia, y desde tiempo atrás que vienen, y que obviamente pues el sector empresarial, encabezados ya sabemos por pues, Claudia X González, los de Coparmex, etcétera, sí que han tratado de tumbar a este gobierno, no en el ánimo de ahora sí que de beneficiar a la población, sino en el ánimo de proteger a sus intereses. Y ahí, efectivamente, Alberto, estoy de acuerdo contigo en que pues, aquí la ideología para ellos es el capital, ir acumulando grandes sumas de capital, por supuesto, le estamos hablando de miles de millones de pesos, que por ahí ya, por cierto, hay unos memes que ya ubican inclusive al presidente López Obrador en la lista de Forbes, ¿no? Hablando de los fake news, tipo de cosas, ¿no? Pero el hecho es que es increíble, digamos, cómo estas personas, a pesar de que tienen miles de millones de pesos que nunca se los van a gastar ni sus próximas 5 o 10 generaciones, siguen en la ideología de acumular el capital. Y otro de los puntos que quisiera resaltar es también el manejo que le dio la prensa a esta entrevista. Digamos, los cintillos, los encabezados y las notas que cubrieron a esta entrevista fueron, me parece ser, más que lamentable. Incluso el Milenio me parece que, pues, en vez de hablar de México, estuvieron como si hubieran hablado de Rusia, ¿no? Entonces, muy, muy lamentable, y eso pues, nos debe poner más la atención de cómo este sector que tiene el cuarto poder y el quinto poder y los que sean necesarios, pues van a estar buscando, van a estar indagando y van a estar tratando de encontrar alternativas para regresar a sus privilegios. Pues gracias, mi querido Héctor Javier. Si les parece, vamos a ver, para entrar ahorita con Jesús Escobar,
Pues esta otra intervención, precisamente cuando Carlos Slim hace un recuento de los sexenios anteriores y del precio del petróleo, toca ahí además el precio de cada sexenio y del escandaloso precio que tenía el petróleo, el barril del crudo, en el sexenio de Felipe Calderón, además de colocar, de meter esta guerra comercial que tiene China con los Estados Unidos y que lo ve también como una especie de oportunidad. En fin, interesante lo que dice, es un video que creo que vale la pena. Vamos a verlo. Mira, desgraciadamente México es un país milagroso y hemos desaprovechado las oportunidades, las destruimos. Es una tristeza cómo acabamos cuando tenemos un momento de gran oportunidad, cómo acabamos con él. Y ha sido repetitivo, yo lo he vivido. Eso es muy triste que nos pase. Desde el gobierno de López Mateos y Díaz Ordaz, que crecimos al 6.8% sin inflación, el siguiente gobierno, en lugar del desarrollo estabilizador, se fue al desarrollo compartido y lo único que compartió fue inflación y marginación, y dimos para atrás, y endeudamiento. Después tuvimos la oportunidad del petróleo en 1978, 79, 80, en que ese sexenio tuvimos 50,000 millones de dólares de petróleo. Lo malinvertimos o lo desaprovechamos en los últimos 3 años y nos endeudamos además. Después, bueno, pues las inflaciones del gobierno siguiente, que le tocó un gobierno muy difícil, y después vino el gobierno de 88 a 94, en donde ya se acabó el problema de la crisis de 82, y que tuvimos flujos de inversión enormes, y sin embargo mantuvimos una política económica equivocada, y eso hizo que tronara todo en el 93, 94, y teníamos, durante el gobierno de la Madrid no entraban recursos, y tuvimos una inflación desbocada por 2 errores, ¿no? La medida de 82 de llevar el peso de 20 a 150 en 6 meses, y luego en el 87 también de subir otra inflación enorme, ¿no? De 87 a 88. Pero de fuera de eso hubo una buena administración pública. Pero después se abrieron las puertas al financiamiento, a la inversión, se privatizaron las empresas, hubo unos enormes ingresos de divisas y se aprovechó el crecimiento y se volvió a endeudar y se volvió a caer en el problema de la sobrevaluación del tipo de cambio que truena en diciembre, ¿no? En 94, pero ya estaba señalada desde 93. Y después los excesos en el Fobaproa también, y ya después regresa el petróleo, porque el petróleo de $40 se cae a $6 de López Portillo de la Madrid, vuelve a subir, y con Zedillo se baja a $8, pero con Calderón sube a $150 el petróleo. En esa época teníamos 3.800.000 barriles diarios, o 3.600.000. Quiere decir que teníamos $370 millones diarios de petróleo. Bueno, otra vez se aprovechan $420 mil millones durante los 6 años del presidente Calderón. Luego, con la entrada de Peña, el primer año creo que fueron $90 mil millones de ingresos, o sea, empezamos con el pie derecho, después ya se afectó. Pero desgraciadamente nos encontramos que hay un Pemex muy mal financieramente, que en lugar de producir 3.600.000 barriles, produció unos 2 millones de barriles menos. Si tuviéramos hoy esos 2 millones de barriles, valdrían $200 millones diarios. Una pena que se hayan votado y se haya exprimido a Pemex como se exprimió, y que no se hayan invertido en reservas y producción, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos otra gran oportunidad. Una gran oportunidad en que los activos tenemos que ser los empresarios de Estados Unidos y México más que los políticos. Los gobiernos ya hicieron su trabajo y nosotros no lo hemos hecho. ¿Cuál es ese trabajo? Hay una confrontación clara de China con Estados Unidos. Ya el presidente Biden en marzo del año pasado habló casi prácticamente de una guerra económica de los países libres y democráticos contra los otros países. Ya declaró una guerra económica.
responde el presidente de China diciendo que ojalá y no se vuelva a una guerra fría. China, que subió el salario de 60 centavos la hora a $6. México lo tenía a 2.50 y creo que ahorita debe seguir a $3. Entonces, esas compras que hacíamos México de 80,000 millones o 70,000 millones a China, más lo que hace Estados Unidos, lo debemos de producir en México. Tenemos un costo menor de mano de obra, somos muy eficientes, estamos cerca, y Estados Unidos tiene un costo de mano de obra de $30 para manufactura, 25, $30, no sé cuánto. De aquí estamos en 3, probablemente pueda estar en 4 o 5 y va a ir mejorando, que es importante que suba el salario mínimo, ya lo hemos platicado tú y yo varias veces, y el poder adquisitivo de la población. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bueno, pues que suba la inversión, que haya más generación de empleo, que haya mejores ingresos para los trabajadores. Pues además del recuento del precio del crudo, también pues hace señalamientos como en el sexenio de Felipe Calderón, dice, nos estaban entrando 370 millones de dólares diarios. Que la cifra verdaderamente es impresionante. Y dice, los activos ya no le toca al Estado, el Estado ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros, a los empresarios, tanto de México como de los Estados Unidos. Además de esta guerra que habla de China y Estados Unidos, ¿qué decía al respecto Jesús Escobar? Mira, yo de entrada, mi querido Ernesto, Alberto, Violeta, Héctor, coincido, cuando aparece Carlos Slim ante los medios de comunicación, siempre hay que poner mucha atención. Mucha atención por quién es, por el peso que tiene, tanto en aspecto económico, comercial, como político, e incluso en relaciones internacionales, particularmente con los Estados Unidos. Es una figura que ha marcado definitivamente la economía de este país durante los últimos años, durante los últimos sexenios. No creo que lo haya hecho de manera positiva como muchas personas. Creo que Carlos Slim simboliza precisamente esa forma de operar de una oligarquía en México, que ha cruzado muchas veces las líneas, que ha cruzado muchas veces las reglas en beneficio personal y a costa precisamente de las mayorías. El tema, por ejemplo, y lo planteaba Héctor, del famoso territorio Telcel, pues era una de las grandes patrañas y las campañas que definitivamente estaban fuera de una realidad. Y no solamente eso, hemos sabido y hemos visto y hemos constatado que en muchas ocasiones no hay congruencia entre las palabras y los hechos. Hay ocasiones en que se habla de mejorar los salarios de la mayoría de las mexicanas y mexicanos, y sin embargo lo que pasa en los establecimientos, tiendas o negocios de la firma que encabeza el ingeniero, pues no son precisamente los mejores pagados o las mejores pagadas, y no es precisamente que haya las mejores condiciones laborales. Ahora, Carlos Slim ha venido insistiendo mucho en este tema que ponías en el video precisamente, en cómo se ha venido deteriorando la economía en México. Él ha dado propuestas que algunos han destacado, que algunos han considerado que son sumamente viables, pero yo no sé qué tanto Carlos Slim lo haga con la finalidad de que realmente beneficie a la planta laboral en México, realmente beneficie en el fortalecimiento del empleo en México, realmente beneficie el desarrollo para todos y todas en México, y qué tanto se hace para repetir y seguir repitiendo modelos ahora con otras palabras y con otra imagen. Es decir, salvar al capitalismo de sí mismo, en pocas palabras. Entonces, a mí me parece que Carlos Slim juega muy bien sus cartas, sabe muy bien la presión política que puede ejercer, sabe perfectamente la presión que tiene al interior del Consejo Coordinador Empresarial, al interior del Consejo de Mexicanos de Negocios o de Hombres de Negocios, ni siquiera sé cómo se llama este grupo de derecha, y sabe perfectamente... Consejo Mexicano de Negocios. Consejo Mexicano de Negocios, y sabe perfectamente, gracias Beto, y sabe perfectamente que cada una de sus palabras, cada uno de sus señalamientos va a tener esta repercusión de análisis y de discusión. ¿Qué tan posibles son estas medidas que él propone? Me parece que son posibles, sí son posibles, siempre y cuando existiera una verdadera voluntad por parte de los involucrados para mejorar las condiciones laborales, salariales y sobre todo de inequidad que existen en este país, y de las cuales el señor Carlos Slim ha sido un protagonista en la profundización de las mismas, es decir, en que no existan. En el caso concreto, por ejemplo, del primer video que mencionaban, en donde él hace esta comparación con Enrique Peña Nieto, con Calderón, con Fox y ahora con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Carlos Slim siempre ha tenido una muy buena relación con Andrés Manuel López Obrador.
Carlos Slim tiene y me parece que lo mencionaba Violeta, Carlos Slim tiene una muy buena relación con López Obrador antes de que era jefe de gobierno. Fue uno de los principales impulsores de su campaña. Ahora lo que me parece que sí está marcando es una línea muy clara a ciertos empresarios que se han convertido en una piedra en el zapato de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque seamos honestos en algo. Puedo entender y sé que parte de la audiencia se va a molestar con lo que voy a decir, pero los cambios que ha llevado a cabo hasta el momento el presidente de la República no atentan realmente contra los intereses de los grandes empresarios. No atentan contra los intereses de un Slim, de un Salinas Pliego, de un Azcárraga Gayam, de un Bayeres, o de la familia Bayeres, de un Germán Larrea, ni mucho menos. Son medidas, sí, sé que no es fácil, sé que en 3 años no lo puedes hacer, estoy completamente de acuerdo, pero hasta el momento lo que llevamos de esta administración no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel sabe que tiene que gobernar con ellos. Sabe que no puede separar ese poder político del económico y por lo tanto es parte de lo que yo sacaría en primera conclusión de estas declaraciones que hace Carlos Slim. Perdón, el micrófono apagado porque hay ruido por aquí cerca. No sé si quisiéramos comentar más sobre este mismo tema de Carlos Slim o pasaríamos al otro. Doctora Violeta Núñez, ahí aprovecho de una vez, mejor le hago la pregunta. Alguna vez publicó una nota cuando era corresponsal de la BBC, donde hacía un recuento de cómo está presente Carlos Slim en la vida cotidiana de millones de personas. La nota, la estoy viendo ahora, se llama "Si es posible vivir un día en México sin hacer más rico a Carlos Slim". Carlos Slim, ¿es posible vivir un día en México sin hacer más rico al empresario más exitoso de América Latina? Y la verdad es que es difícil porque en situaciones hasta inverosímiles como cables de teléfono, llantas de automóviles, en fin, lo que usted quiera, pues hay siempre la huella de Slim o de alguna de sus empresas. Por lo tanto, este planteamiento que hace ahora mismo Carlos Slim de una especie de armisticio que pide a los empresarios y de respetar la investidura presidencial, yo no sé qué piensa usted, doctora, pero filantropía, buena voluntad, ánimo, pacifista, quién sabe. ¿Cómo lo ve, doctor? Pues aquí lo que se defiende son los intereses de la inversión, ¿no? Y la ganancia, eso es lo que está aquí de fondo. Incluso, pues, utiliza esta palabra, ¿no? Es una estupidez la confrontación que se está viviendo hoy día, y dice él, lo importante aquí es la inversión, ¿no? Dice él, con esto vamos pues, realmente a salir. Incluso habla nuevamente del subdesarrollo, pese a que hay toda una corriente teórica que, pues, ya critica esta concepción, la retoma, y dice que, bueno, es la inversión lo que va a sacar a México del subdesarrollo, y que estar en esta confrontación mediante periodicazos es una estupidez, ¿no? Entonces, bueno, aquí está él, pues, defendiendo sus intereses, que es lo que él tiene y ha tenido a lo largo de todos los sexenios. Me parece que también, desde mi lectura, sí, yo coincido con lo que dice Jesús, es cercano a López Obrador, ¿no? Incluso desde que era jefe de gobierno, pues todo el centro, ¿no? Esto mote que se llevó de Slim Center, porque le entregó el centro a él para esta transformación que sufrió. Pero bueno, eso es por un lado. Ahora, yo también veo que hay una crítica así, pues, interesante, que yo concuerdo con Héctor Javier. Hay que revisar esta entrevista varias veces, pues, recuento crítico que hace de los sexenios anteriores, y bueno, en particular, por ejemplo, pone mucho énfasis en la caída del 65% del salario. Lo ve también como un error que hubo a lo largo de estos gobiernos neoliberales, y bueno, nuevamente aquí él se enfoca habla a partir de eso, que hay que pues, llevar a cabo una guerra contra la pobreza, y nuevamente ahí sale esta idea, ¿no? que hay atrás de que esta guerra contra la pobreza implicará, pues, un incremento del salario, y eso podrá reactivar el consumo, ¿no? Que eso es una de las cosas que me parece que está de fondo, la reactivación del consumo a nivel nacional, para que, pues, las empresas, pues, no entren en una situación crítica y, pues, sigan ganando. Esa es mi visión. ¿Por qué? Porque al final, no sé si ustedes lo perciban así, al final también le hace una pregunta Carlos Salazar, le dice qué opina sobre, bueno, mete el tema de la desigualdad, y ahí Slim salta,
¿no? Sabe que él es uno de los principales, bueno, siendo uno de los hombres durante varios años el hombre más rico del mundo, y bueno, aquí teniendo la situación, más de la mitad de la población en una situación de pobreza y pobreza extrema, pues por supuesto que él es uno de los grandes responsables de esta desigualdad en México. Entonces, cuando le comenta de la desigualdad, él salta y le dice, ese es un error utilizar esa palabra, no se debe utilizar la palabra desigualdad, más bien hay que ver cómo combatimos la situación de la pobreza y bueno, entonces me parece que nuevamente él cuando habla de combatir la pobreza, habla de la guerra, ¿no? Que hay que iniciar una guerra contra la pobreza y nuevamente retoma el tema de la inversión. O sea, él está preocupado por la inversión y bueno, sí, finalmente no se lleva a cabo el tema del aeropuerto donde iba a llevar a cabo él una gran inversión, pues él estaba ahí detrás de esto, pero hay otros elementos, otros espacios que también ha ido ganando. Uno de estos pues es el Tren Maya, él está metido ahí y no sabemos en qué va a desembocar. Yo insisto una y otra vez este megaproyecto, ¿no? Que ya vemos que se está ahora haciendo más difícil la situación allá en el sureste por quien estaba de acuerdo hoy se está oponiendo por este cambio de ruta y lo que está implicando, pero bueno, ese es otro tema, pero Slim está metido ahí, ¿no? Entonces hay intereses, él está defendiendo, me parece, de manera permanente sus intereses y bueno, aquí hacer énfasis, si México vive una intensa desigualdad, pues es producto de este proceso histórico reciente que viene desde Salinas, donde él es uno de los grandes, insisto, hombres que se benefició y que generaron que se ahondó la pobreza y la desigualdad con esta política en la que él es partícipe, que hoy critica. No obstante, es interesante la crítica que hace, la crítica histórica, e incluso su posición que tiene frente a Estados Unidos, a mí me pareció que también hay que analizarla. Dice, ya no vamos a seguir siendo, respalda nuevamente a López Obrador, dice, ya no vamos a seguir siendo maquiladores, ahora el gobierno nos está poniendo como socios comerciales, ¿no? Entonces, bueno, hay una cantidad de elementos en la entrevista que me parece que hay que detenernos, como dice Héctor, incorporarla incluso en los estudios que tengamos con los estudiantes o en los espacios en donde estemos para analizar esta entrevista que pocas veces la vemos. Gracias, Violeta. Pues sí, un punto central que me parece de esta entrevista es este interés que presenta Slim por combatir la pobreza, pero desde el ángulo empresarial necesitamos que suban los salarios para que puedan consumir lo que nosotros les vendemos. Vaya, resumidamente, esa es su preocupación por la pobreza. No, Ernesto, perdón que te interrumpa algo nada rápido, lo que decía Violeta. A mí lo que me llama mucho la atención es que los grandes empresarios de este país, es decir, vamos a citar al presidente, los machuchones, no les gusta la palabra desigualdad. Ricardo Salinas Pliego odia la palabra desigualdad. Es más, en Azteca tienes prohibido decir palabra desigualdad. Germán Larrea no te acepta la palabra desigualdad. Si tú le planteas a Larrea desigualdad, Larrea te dice que eso no existe. Sí, fíjate, Jesús, me acordaba también, ahorita que te escuchaba y escuchaba a Violeta, pues esto de la desigualdad y falta del abuso empresarial, sobre todo los que tienen concesiones, como él con Telmex, y Telcel, que en algún momento era la única compañía acá también, pues hablando con gente de telecomunicaciones de Estados Unidos, nos decía, ese empresario, dice, que ustedes tienen, Carlos Slim, dice, por más de 10 años ustedes estuvieron pagando, ¿se acuerdan que el término para marcar era LADA, ¿no? Usábamos, ¿cuál es tu LADA, no? Ahora creo que se usa otro término, ya LADA no se usa, pero dice, las llamadas internacionales no tendrían que haberlas pagado desde por lo menos 10 años. Dice, estuvieron pagando en México llamadas de larga distancia que a él ya no le implicaba ningún costo por los acuerdos que había, por ejemplo, con los Estados Unidos. En fin, es una larga historia ahí sobre eso. Si les parece, bueno, tal vez ya no nos va a dar mucho tiempo de hablar del tema de Lula, pero
guardé un clip también sobre esta entrevista con Carlos Slim, pues dedicada precisamente a Héctor Javier Sánchez, que este doctor que tenemos acá con nosotros, pues ha trabajado muchísimo el tema de la salud pública de las y los mexicanos, particularmente la gente con vulnerabilidad y pobreza extrema, así como tuberculosis, otro tipo de enfermedades. Y una de esas es también la nutrición o desnutrición. Y me pareció interesante esto que habló Carlos Slim. De hecho, me sorprendió, Héctor, que hablara también sobre la nutrición y la maternidad como un elemento central e importante. Así que vamos a ver esta partecita y regresamos a ver qué nos dice Héctor al respecto. Pero al mismo tiempo hay que cuidar la salud, la educación. Yo te diría que allí en la fundación, en 1994, por ahí, estuvimos haciendo algunos estudios con el hospital infantil y se encontró que el darle a la madre un cierto tipo de alimento y al niño cierto tipo de alimento era muy importante. Y se lo propuse yo al presidente Zedillo, lo echaron a andar de alguna forma, porque pensábamos, bueno, ¿por dónde hay que empezar? Para esto tú que me estás planteando el problema. Pues hay que empezar, yo creo, por la madre en el embarazo. Luego, alimentada la madre en el embarazo, el bebé pesa 15 o 20% más. Nace con un cerebro mayor. Y si los 2 primeros años que el cerebro crece de 330 centímetros cúbicos a 1200 se alimenta el niño, que era la papilla que tomaba la mamá y la papilla del niño, entonces va a crecer el niño excelente. Entonces baja la mortalidad infantil también, el niño nace con mayor estructura física y mental, crece muy bien el niño, y después ya seguir el proceso educativo y de salud. Entonces necesitamos que haya salud universal, educación universal, atender la mortalidad materno-infantil, bajarla a cero prácticamente, darle la papilla y la nutrición a la madre y al hijo, y eso es básico. Si podemos dar todo eso, y luego ya vendrá la educación y la capacidad de educarse, y buscar tener no una educación, hay que hacerla moderna y de calidad. Doctor Héctor Javier Sánchez, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, Ernesto. La verdad es que yo pensé que estábamos en la sección otra vez de bromas, claro que Jesús no entraba todavía y que lo estábamos ahí bromeando que venía en su limusina naranja y que no sabíamos dónde le iba a estacionar, etcétera, ¿no? Bueno, efectivamente, Slim tiene una fundación que tiene su nombre como tal, y me parece que lo lleva el doctor Roberto Tapia, donde efectivamente dan dinero, recursos para proyectos de investigación. A veces es difícil conseguirlos ahí, pero sí ahí está ese recurso. Trabajan también muy de cerca con el Instituto Nacional de Salud Pública y otros organismos de aquí del sector salud de México, ¿no? Híjole, lo de la mortalidad materna es un tema de verdad muy apasionante. México es uno de los países que tiene las tasas más elevadas de este tipo de muertes. La mortalidad materna se refiere a cualquier muerte de alguna mujer que se haya producido por el embarazo, parto o puerperio. México anda más o menos como por 60, 62 mujeres muertas por este tipo, por cada 10,000 nacidos vivos registrados, que ese es otro, digamos, de los inconvenientes de este indicador, más bien sería una razón. Ahora con el COVID-19 aumentaron las tasas de muerte materna aquí en el país y es un problema estructural, no es un problema de darle alimentos o darle papillas, que por cierto habría que cuestionar esas papillas. Ya varios nutriólogos y nutriólogas han cuestionado este tipo de alimentos porque se les dan grandes cantidades de azúcares. En el caso de los niños, por ejemplo, el binomio mamá e hijo, pues sabemos que México cada vez va en picada en darle a los niños recién nacidos lactancia materna exclusiva. Aquí, por ejemplo, se recomienda que un niño o una niña recién nacida reciba en los primeros 6 meses de vida nada de alimentos, digamos, procesados, industrializados ni nada, sino que efectivamente sea la madre la que le dé pues, su alimentación, ¿no? su leche materna, ¿no? Cada vez menos por presiones de diversas industrias, por ejemplo, la Nestlé
México abandona esta práctica tan saludable tanto para el niño como para la madre, y cada vez, bueno, se le meten más sucedáneos lácteos, es decir, leches de fórmula, que son, pues, obviamente promovidas por la industria y que le venden la idea tanto al personal de salud como a las madres, que bueno, que están llenas de vitaminas, que sí tienen vitamina A, que vitamina C, que etcétera, todas las vitaminas salidas y por haber, los minerales también, pero lo que no nos dicen, o que no les dicen, es la cantidad de carbohidratos que tienen por un lado, y que muchas de ellas no son estériles. Y peor aún, en condiciones, digamos, donde no hay agua potable, donde no se garantiza, digamos, ahora sí que la calidad del agua que consumen las mujeres y los niños, estas leches también son preparadas con este tipo de agua, y por supuesto, pues también ahí vienen las infecciones. Eso nos ha llevado a que en México sí que tengamos desigualdades, aunque no les guste el término. Por ejemplo, habría que ver cómo están de grados de desnutrición en Baja California, en Sonora, Nuevo León, etcétera, versus los niños del sureste mexicano, y podríamos ver niveles de desnutrición por lo menos con diferenciales de 10 veces más desnutrición en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, por ejemplo, que los que se reportan en estados como Nuevo León. Es por un lado, ¿no? Entonces, no es un rollo estructural, es un rollo estructural, no es un rollo de darle papillas, de alimentarlo mejor, porque además nos meteríamos en otra caverna, que es justamente la calidad de la educación que se da sobre todo en áreas rurales, que es donde se dan las mayores prevalencias de desnutrición. Y aquí hablo de desnutrición no solo desde el punto de vista carencial, es decir, los niños que nacen con bajo peso al nacer, que no logran el crecimiento adecuado de acuerdo a la edad con la que van creciendo, sino también se ha visto que niños que nacen bajo esta condición tienen en la edad adulta mayores probabilidades de tener obesidad. Y ahí también las y los mexicanos, pues también nos caracterizamos por tener de los mayores niveles de sobrepeso y de obesidad en el planeta. Digamos, eso es lo que podría decir, ¿no? Y déjenme también retomar un poquito de lo que se venía comentando anteriormente. Yo quisiera resaltar 3 puntos. Por un lado, Carlos Slim hace la alusión de cuánto se aumentó el salario en China, de 6 centavos a 6 dólares, pero sería muy bueno saber cuánto ganan sus empleados en sus empresas. Varias veces hemos leído artículos de cómo, por ejemplo, las colegas meseras de Sanborns, cuánto ganan ellas, bajo qué condiciones están trabajando, igual en los bancos, ¿no? Eso sería por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues el posible conflicto de interés que pudiera haber en la postura de Slim, ya lo mencionaba Violeta, con el Tren Maya, pero también es uno de los mencionados para adquirir Banamex. Y finalmente, bueno, si en algún momento dado, y eso no lo veo mal, sino positivo, algún tipo de acuerdo que haya tenido con el presidente López Obrador, pues para en este contexto de tantos ataques, bueno, ya mencionaba Lula, que no le van a dar tregua a este gobierno, pues ahora sí que los opositores, que pues López Obrador esté tratando de alguna manera de menguar, por ahí me parece que viene lo de los periodicazos, y que de alguna forma pues haya un poco de tregua y que haya pues mayor cordura aquí en el país, ¿no? Sí, ya lo comentaban a propósito de lo que dices, Héctor Javier, en el chat. Dice María Sazota, Carlos Slim le quita a sus meseras el 40% de sus propinas en base o con base a la venta de una mesera. Si vende 5,000 pesos, le pide 200 pesos y nadie habla de eso. Pues sí, las condiciones de los empleados del corporativo de Grupo Carso y de otras empresas que tiene Carlos Slim. No sé si haya tiempo de... Yo creo que sí tendríamos... Sí, tenemos todavía 10, 15 minutos. Alberto, no, creo que alguien dejó el audio, el YouTube abierto, el micrófono, porque oigo un rebote. Y nada más, sí. Antes de que le pases la pregunta a Jesús, Alberto, pues ya me está regañando Imelda ahí, me dice, Ledesma, no dejaste que Jesús terminara la idea de su intervención. Así que bueno, pues Jesús, además de la pregunta que te vaya a hacer ahorita, Alberto. Pues si quieres terminar tú lo que ibas a decir, Jesús Escobar. Ya me están regañando, ya tú eres la víctima, yo soy el victimario. No pienso abonar nada a la campaña en tu contra, simplemente diré muchas gracias, Imelda, por tu... No, mira, lo único que íbamos a señalar es en concordancia con lo que incluso han expuesto brillantemente Héctor y Violeta, y que tú mismo lo mencionabas, Ernesto. Cuando tú hablas de combatir la pobreza, no puedes combatir la pobreza si no combates la desigualdad. La verdadera calidad de vida, y lo saben mejor ustedes que yo, comienza cuando combates esas enormes asimetrías que provocan que haya niños sin escuelas, sin hospitales,
que haya comunidades abandonadas, que no haya caminos, que no haya inversiones, y que combates lo que es esta acumulación por despojo que se ha dado a través de tantos años en México, que ha marcado definitivamente a los grandes empresarios de este país. Porque, caray, podemos hablar de cines, podemos hablar de hospitales, podemos hablar de minas, podemos hablar de telefónicas, podemos hablar de cadenas de televisión, podemos hablar de radio, podemos hablar de lo que quieran. Siempre encontramos a 5 nombres. 5 nombres por lo menos están metidos en todo, absolutamente en todo. Como los grandes hacendados de la época de la Revolución y de antes, ¿no? En donde de plano te pagaban tu sueldo, tu raya, ¿no? Y que ya le debías, ¿por qué? Porque tiene un banco, entonces le debes a ese banco, trabajas en una empresa que es del mismo, le pagas al banco o consumes en sus tiendas, entonces exactamente lo sigues enriqueciendo, siguen siendo este grupo el que se ha enriquecido a costa precisamente de las grandes mayorías de los mexicanos. Por eso no les gusta hablar de la desigualdad, por eso no les interesa hablar de la desigualdad, porque son ellos los grandes protagonistas de la misma y los grandes creadores de la misma, porque son los grandes ganadores de la misma. Los que han ganado con este sistema económico son ellos, son los grandes millonarios, son la gente de dinero, son la gente de poder, los que simple y llanamente han marcado cómo son las cosas hoy por hoy. Hoy estamos discutiendo, y el otro día veía con mucha atención el debate que tenía mi querido Temoris y mi admirado Manuel en este mismo espacio, y había un punto muy interesante cuando se hablaba de la guerra informativa. Y es muy cierto, hoy nos topamos con personajes con tanto dinero y tanto poder y tanto control que ya dictaminan qué se dice y qué no se dice. Bueno, lo mismo pasa con los oligarcas en México. Exactamente lo mismo. Son personajes que no van a combatir la desigualdad porque a ellos les conviene esa desigualdad y la van a seguir fomentando. Por eso para mí, cuando escucho a alguno de ellos, con todo respeto, hablar de combatir la pobreza o de ir en contra de la pobreza, pues a mí me parece verdaderas cartas a Santa Claus, ¿no? No le veo otro razonamiento ni otra causa más que querer pues lavarse un poco el rostro y párale de contar y defender sus intereses que hoy a este grupo en particular le convienen con la administración actual. Ya, Muy bien. pues Violeta, si quieres, nos quedan unos minutitos para abordar un poco precisamente el tema del expresidente y muy posiblemente futuro presidente nuevamente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Encuentro importante con el presidente Andrés Manuel López Obrador, 4 horas nada más estuvieron reunidos, y además encuentro en la Cámara de Diputados, encuentro en la Cámara de Senadores. Hay muchos dichos del presidente Lula da Silva. ¿Cuáles son los que más te llamaron la atención desde tu punto de vista? El primero es pues respaldo de la propuesta de reforma eléctrica que está haciendo el presidente López Obrador, señalando él que es el Estado el único que puede pues garantizar, otorgar a los pobres, ¿no? La energía eléctrica. Eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo por lo que se ha vivido ya en términos históricos en México y en América Latina y en Brasil, ¿no? Él lo sabe perfectamente bien. Y bueno, pues esta posición que él asume a mí me parece muy, muy interesante. Eso por un lado. Por otro, su visión en torno nuevamente a que pues los excluidos, en particular él dice, los pobres habían quedado excluidos del presupuesto, ¿no? Y bueno, y aquí pues finalmente ahí empieza una revolución, dice él, y bueno, y ahora se le hace partícipe de este presupuesto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es muy, muy interesante analizar y ver incluso esto que decía ahorita Jesús, que me gustó muchísimo, ¿no? Finalmente un país puede invertir y crecer, y esto quedar pues en manos de unos cuantos empresarios, como ha ocurrido aquí en México y en Brasil, ¿no? Y esto pues que se refleje en un Producto Interno Bruto alto, pero bueno, dice Lula, el PIB es bueno cuando se le distribuye al pueblo, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, y que no nada más es un dicho y retórica lo que él está
comentando, sino es una realidad y una experiencia que él vive en Brasil una vez que él llega a ser presidente, y que, por ejemplo, este programa de Hambre Cero, que logra sacar pues de la pobreza a varios millones de brasileños, es interesante. Y bueno, yo, dado por el tiempo, me quedaría con eso. Me parece que vino y abraza de una manera muy, muy importante a López Obrador. Le señala que si él llega a la presidencia, por supuesto que él va a hacer una alianza muy, muy importante con el gobierno de México, de López Obrador, y que podrán caminar de manera conjunta, y eso, y me parece que hay muchas coincidencias, ¿no? Muchas coincidencias en términos de cómo ver la política económica, cómo ver el manejo del presupuesto, cómo ver la visión que tienen ellos, incluso insistiría ahí, de cómo pues ir transformando estas realidades de pobreza. Y bueno, y los orígenes, ¿no? Digo, los orígenes de ambos compitieron. Lula compitió 3 veces a la presidencia, y bueno, pues no ganó, y finalmente logra llegar ya sabemos que el costo fue muy alto, y bueno, con eso me quedaría. Pues hemos visto también a nivel de prensa cómo pues él dice que López Obrador es un regalo para México, que no nacen muchos hombres como López Obrador, y advierte de esto que pues ya hemos estado siendo testigos en México, de que pues vendrá una ofensiva mayúscula, y él lo dice con todo el conocimiento de causa, porque pues llegó, como ya sabemos todos, hasta la cárcel, ¿no? Fue condenado originalmente a 9 años de prisión, y por la derecha, ¿no? Por la ultraderecha, y bueno, pues él sabe la ofensiva que se va a venir en México, y me parece interesante que también la ponga en el centro para que todos la tengamos muy clara de lo que se avecina. Héctor Javier, Luis Ignacio Lula da Silva dijo básicamente: si gano las elecciones, vamos a crear un corredor progresista en América Latina. ¿Qué lectura le das a esto que comenta específicamente el próximo candidato y ojalá próximo presidente de Brasil, Héctor Javier? Tu micrófono. Sí, no, muy, muy buena, ¿eh? La verdad es que veo con mucho agrado que hagan esto, porque finalmente Brasil y México son las 2 principales economías de América Latina. Nada más habría que ver el tamaño de población, el tamaño de su Producto Interno Bruto, y si a eso le agregamos pues los gobiernos de Chile, de Argentina, lo que está ocurriendo allá en Perú, lo que puede ocurrir también en Colombia, bueno, me parece que sería sumamente benéfico para toda la región, y ver si ese pudiera ser el inicio de bajar la dependencia que tenemos de Estados Unidos y de otros países. Ahí yo incluiría también a China, que cada vez se está metiendo muchísimo más en nuestro continente, y que bueno, pues de una vez por todas pudiéramos tener más una historia, pues ahora sí que regional, y no depender, insisto, tanto económicamente como políticamente, e inclusive en términos culturales, de Estados Unidos. Por ahí recuerdo la frase que en algún momento dijo Fidel Castro, que en México era más fácil que los niños conocieran a Batman o a Superman que los propios líderes de aquí, ¿no? A Miguel Hidalgo, Costilla, etcétera, ¿no? Lo cual es totalmente cierto, porque estamos más que invadidos de este tipo de propaganda desde Estados Unidos, ¿no? Aquí yo nomás quisiera comentar, ojalá Lula efectivamente venga en ese plan, ojalá que sí gane la presidencia. Yo tenía pues un sentimiento ambiguo con Lula, por supuesto simpatizo muchísimo con él, pero tenía la espinita de una vez que vino aquí a Chiapas, si mal no recuerdo, en 2013, que vino precisamente con el presidente Enrique Peña Nieto, aquí a Sinacatán, estuvo aquí en los Altos de Chiapas, precisamente a echar a andar la Cruzada Nacional contra el Hambre, no sé si ustedes la recuerdan, que estaba Rosario Robles, y en donde, bueno, uno de sus grandes hits que tuvo este programa fue aquel curso que le enseñó a algunas mujeres pues a hacer pastelitos, ¿no? Como si en México nos faltaran, ahora sí que los pasteles, nos faltaran los azúcares en la dieta, y que eso es lo que se le estaba enseñando a estas mujeres. Me parece que un programa que no fue muy acertado, y que incluso se llegó a decir, no me consta, a lo mejor ustedes tienen más elementos, de que hasta Lula cobró por su visita aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, no sé, ojalá que ya haya
se haya quedado atrás esa parte, que se haya, digamos, guardado ahí en algún armario, y que efectivamente, si se logra dar el triunfo de Lula y, digamos, la visión que se tiene en este gobierno de una mayor equidad y de disminuir la desigualdad, pues nos parece muy promisorio para nuestros países. Gracias, gracias, Héctor. Jesús Escobar, tiene varios ángulos, Lula. También, así como se le estigmatizó después que salió de la presidencia, cuando lo metieron a la cárcel, el caso Lavallato, que lo estaban involucrando, este fiscal Moro, que en un principio era el gran héroe y terminó siendo parte de la corrupción que supuestamente combatía y que se había estigmatizado a Lula da Silva durante el tiempo que estuvo preso. También en los otros cuestionamientos que hay con Lula y con el movimiento político social en Brasil, pues lo que sucedió con el PT. Me quedo pensando acá en Andrés Manuel López Obrador y Morena, y lo que sucedió en Brasil con Lula y el PT, que terminó también fracturándose, y el movimiento Sem Terra de Brasil, el MST, un movimiento, desde mi punto de vista, uno de los más relevantes en el continente americano. Y ahora un Lula, pues ya con la experiencia de pues errores cometidos en una administración pasada y en un entorno distinto también, pensando en Argentina, ¿no? Pensando en Perú, pensando en Chile, ¿no? Y ahora pensando en una figura como la que ya ha ganado el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decir de los dichos y la visita de Lula en este viaje, Jesús? Fíjate que lo que comenta, me quedó Ernesto, es algo muy similar a lo que le pasa a la izquierda en América Latina, a la izquierda al momento de gobernar. Llegan, por supuesto, con un discurso con el cual todos coincidimos, con una visión de país con el cual todos coincidimos, porque se basa principalmente en una justicia social. Pero ya en el ejercicio del mismo, de repente te topas que hay personajes dentro o que se disfrazaron de izquierdistas o que sí eran izquierdistas, pero que el poder los corrompe, y te topas con historias de este tipo. A mí me parece que lo que estamos viendo en este momento es un enorme desafío político, enorme, de verdad es algo inmenso para el propio Lula da Silva, para Brasil, pero también para América Latina y para este concepto o visión que tenemos de la izquierda como gobierno. Es cierto, lo que sucedió en Chile ha alimentado muchas esperanzas, ha alimentado mucho interés respecto a cómo se puede gobernar desde la izquierda o con una visión más social, de una justicia más social, con una justicia que se aplica en las diferentes capas de la sociedad. Pero ojo, hablando de Brasil, el bolsonarismo, perdónenme, no es solo una corriente electoral de extrema derecha. Bolsonaro no es solo un espantapájaros demagógico y autoritario. Bolsonaro es un neofascista. Bolsonaro aspira a la subversión bonapartista del régimen. ¿Y a qué voy con esto? ¿Y por qué lo traigo a cuenta? Porque ¿cuántos Bolsonaros no hay en México? O sea, ¿cuántos Bolsonaros no hay en los diferentes países de América Latina? Los hemos visto precisamente. Lo vimos en Bolivia, por ejemplo. Lo vemos en Perú. Lo vemos en México con varios empresarios. Yo ligo lo que dijo Lula con lo que dijo Carlos Slim. Cuando hablamos de periodicazos, cuando hablamos de intereses, cuando hablamos de personajes que están dispuestos a lo que sea con tal de lograr o de recuperar el poder, de recuperar sus beneficios. Entonces me parece que la presencia de Lula, siempre hay que destacarla, siempre hay que escucharlo precisamente, es un personaje, pero me parece que también simboliza cómo debe de avanzar la izquierda si realmente la izquierda quiere ser una opción real de gobierno, real al momento de gobernar, si realmente puede trasladar lo que es la ideología, lo que es la letra a la práctica. Porque de verdad hace falta que haya una corriente que vaya en contra de lo que hoy por hoy domina y que lo estamos viendo del otro lado del mundo, en donde hay una visión totalmente imperialista de cómo deben de hacerse las cosas. Hoy por hoy hace falta una corriente que vaya más allá del neoliberalismo, que vaya más allá de estos dogmas económicos que lo que han generado en el mundo es lo que vemos: pobreza, mendicidad, violencia, crimen organizado que va de la mano con los intereses políticos y económicos. Se requiere de verdad, yo les sigo diciendo izquierda, hay expertos y expertas que me han dicho que ya se le tiene que mencionar de otra manera por la actualidad que se vive, pero a mí me parece que lo que hace falta son gobiernos con una verdadera visión,
de mejorar las cosas, con una visión, perdón que lo repita tanto, pero de justicia social. Y me parece que Lula va a entrar en ese momento, ya con más experiencia, ya con una idea muy clara de cómo son las cosas en la política, y me parece que hay que traspasarlo a México, porque en México vivimos una situación muy similar, con empresarios que son como Bolsonaro, sí o sí, vinculados completamente a un concepto de derecha, vinculados completamente a un concepto religioso, vinculados a un concepto criminal, y que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer. Ahora, ¿qué es lo que puede venir a continuación en cuestión de América Latina? Como bien lo decía este Héctor. Ojalá que se dé precisamente este corredor. Pero también me parece que si Lula da Silva no tiene el gobierno que se está esperando, o lo mismo pasa con Gabriel Boric en Chile, nos podemos topar con un desencanto por parte de la ciudadanía de lo que hoy por hoy conocemos como la izquierda. Entonces me parece que es ahí donde tendrán que poner de verdad o echar toda la carne al asador y entender que no la van a tener fácil, como no la está teniendo fácil en este momento Andrés Manuel López Obrador, porque hay muchos intereses, demasiados intereses a los que no les conviene, y lo ligo con lo que mencionamos al principio, no les conviene que las cosas cambien, les conviene que las cosas se mantengan exactamente igual, ¿no? Entonces me parece que es momento de que de verdad la izquierda de América Latina, tanto la política como la académica, que es donde creo yo que sí está representada la izquierda como tal, y lo vemos con Violeta, con el mismo Héctor, me parece que es ahí donde tiene que ir de la mano, porque de otra manera seguiremos simplemente en un discurso muy lejano de aplicarlo en la realidad. Déjame leo un mensaje, mi querido Jesús Escobar, que te hace alguien de la audiencia, quien queremos mucho también, Irma Arce, que dice: mundo perverso, Jesús Escobar dice: difícil navegar con ética y moral pura en lo político, pero así el humano. ¿Qué decir sobre ese comentario, Jesús? Mira, hay un libro, bueno, ahorita me acuerdo, en donde se aborda precisamente ese tema, y hay una frase me parece que es de Rousseau, que habla precisamente de lo que es la política, es decir, que la política, exacto, no puede ser puro completamente, que tienes que aprender a negociar con el diablo y tienes que aprender a negociar con Dios. Pero me parece que aquí hay un factor que es clave. Incluso voy a quemar un poco una entrevista que tuve con un joven director de Rompeviento hace unos días que pasa el fin de semana, pero donde dijo algo muy cierto, y coincido contigo, Ernesto. El fondo es por qué hacen las cosas. Por ahí se ha discutido mucho si el fin justifica los medios. No voy por ahí. Voy por el hecho de que tú puedes negociar con Dios, puedes negociar con el diablo, pero sabes quién es quién. Y sabes perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Yo no creo que por el hecho de decir nadie es puro, tengas que hacer las cosas mal, o tengas que hacer las cosas incorrectas, o tengas que decir, como yo creo que esto va a ser la mejor medida, sacrifico a una mayoría. Me parece que en ese sentido no se trata de ser puro, se trata de ser correcto. Y en la política sí puede ser correcto. Claro que al momento de gobernar puede ser correcto. Yo siento que nos han vendido mucho esa idea de que al gobernar tienes que corromperte, o que al gobernar tienes que entender las reglas del juego, o que al gobernar tienes que ceder muchas veces. Sí, pero no puedes perder de vista lo que son las mayorías y lo que es un verdadero plan de gobierno. No sé si sueno muy idealista, pero sinceramente creo que lo que hace falta hoy por hoy sí es lo correcto y dejar de lado esta posición de repente, ¿no? De que de todas formas te tienes que ensuciar un poco. Ese es un nivel un poco pragmático, pero pragmática es la política en México, en China y en Ucrania y en donde quiera usted. Así es que pues nada más me llama la atención un punto ahí en esta idea de crear un corredor progresista en América Latina. Pues hace rato que se excluye a Venezuela. No sé si a Nicolás Maduro ya se le está considerando como fuera de esta órbita, tampoco se está incluyendo a Cuba, hablando de un corredor que tenga que ver con una ideología de izquierda. No sé de qué estaríamos hablando si tomamos en cuenta que Lula y López Obrador son coetáneos. Se formaron básicamente en el mismo momento de la política, cuando había en aquellos tiempos, aquellos años, una posición de mucha moda, por ejemplo, nada más rápidamente la teología de la liberación, por decir algún momento en específico, y eso moldea de una u otra forma lo que será tu vida y de la política y la sociedad. Así es que, pues, y no estoy muy seguro que en este tipo de situaciones lo que sucede en Venezuela o en Cuba esté ligado. Así es que a lo mejor este corredor progresista, pues, también estaría pensándose en excluir a estos dos países. Habrá que verlo si es que se concreta. Creo que el tiempo se nos ha terminado, así es que, pues,
Sí, ya está Diana, Manson en sala de espera. Pero bueno, pues Héctor, Javier, Violeta, Jesús, muchísimas gracias como siempre. Créanos, la mesa muy celebrada y muchos comentarios, pues felicitando pues a cada uno de ustedes tres. Así que gracias, nos vemos la siguiente semana. Oye, nada más aclaro un detalle, como el doctor Héctor, ya rápido, el doctor Héctor me retó en el chat de 10 tacos, creo que fue Héctor Alberto, no sé quién, pero habló de 10 tacos por llegar tarde, no tengo problema, yo invito los tacos. Oh, 10 tacos por minuto, fui yo. Llegué 10 minutos tarde, son 100 tacos, no creo que se acaben 100 tacos. No, cabrón, ¿quieres que se me suba la panza? Ni usted. Mira, velo, mira. No, dudo mucho, pero vamos, sin problema. 10 cada uno, 10 por minuto, no, mira. Bueno, pero no tienen que ser al mismo tiempo, ¿eh? Míralo. No, pues, salió filoso aquí el doctor Héctor Javier, ni modos, mi querido Jesús. Yo nada más recuerdo, Ernesto, a Pat MC. Tómela, ¿eh? ¡Corte! ¡Nos vamos a corte! Bueno, gracias, Violeta, Jesús, Héctor. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias.